Fueron 2 veces las que ignoraron a la presidenta Sheinbaum. La primera se dio en el Senado de la República, la segunda en la Cámara de Diputados. Y lo peor es que no fueron los opositores, sino los miembros de su propio partido los que no la tomaron ni en cuenta. El pasado 5 de febrero, en el aniversario 108 de la Constitución, la presidenta envió 2 iniciativas constitucionales muy importantes para ella. La primera, la reforma para la no reelección. Simple establece que ningún familiar puede suceder de manera inmediata a otro en un puesto de elección popular. El objetivo es claro, evitar que gobernadores, alcaldes, jefes de gobierno, presidentes municipales y legisladores puedan perpetuarse en el poder. Igual o más relevante que la primera es la reforma contra el nepotismo, que prohíbe que los políticos hereden un puesto de elección popular a algún familiar, o sea, a parejas, padres, hijos, hermanos, primos, etc. Estos 2 proyectos, insisto, son muy importantes para la presidenta. Y son muy importantes, en primer lugar, porque de entrada son razonables, democráticos. Estas 2 iniciativas contaban con el visto bueno de los opositores y de buena parte de los analistas, y estoy casi segura de que si se hiciera una encuesta, ambas contarían con el respaldo de la mayoría de la población que está harta de los clanes, de los compadrazgos y de los políticos que se eternizan en un cargo así. Las iniciativas de la presidenta tenían tanto respaldo que Acción Nacional no solamente acompañó las iniciativas, sino que buscó ampliar la definición de nepotismo para que incluyera también a los funcionarios que ocupen cargos dentro del Poder Ejecutivo, dentro del Poder Judicial y dentro de los órganos autónomos. Pero además, estos proyectos tenían un peso simbólico y político de otra clase. Ya no eran solamente una herencia de López Obrador, al contrario, las reformas contra el nepotismo y la no reelección son 2 de las primeras modificaciones constitucionales que traían el sello personal de la presidenta. De hecho, la presidenta en el histórico Teatro de la República de Querétaro, donde en 1917 sesionó el Congreso Constituyente. Fue algo así como el verdadero despegue de la agenda legislativa de este sexenio. Y además, por si fuera poco, el anuncio se hizo 2 semanas después de la llegada de Trump a la Casa Blanca, así que la presidenta a la unidad nacional, a la defensa de la soberanía, a respaldar su proyecto. Después de esto, y con el control total que la Cuarta Transformación tiene en el Congreso de la Unión, todos esperábamos que las 2 reformas se aprobaran en tiempo récord y con el apoyo de las fuerzas parlamentarias, pero la sorpresa llegó cuando los senadores de Morena y del Partido Verde decidieron meterle mano de la presidenta y hacer que los cambios entraran en vigor a partir del 2030, no en el 27, como era la propuesta original. Y muchos opinan que esto fue para poder reelegirse o heredar puestos en lo que resta del sexenio. O sea que paradójicamente fueron los opositores los que respaldaron a la presidenta y sus correligionarios los que le dieron la espalda. A la presidenta Sheinbaum le preguntaron qué opinaba de esta rebelión por parte de sus supuestos aliados, y aunque dijo que los senadores tienen el derecho a legislar con libertad, sostuvo que la idea es erradicar la reelección y el nepotismo cuanto antes, así que insistió en que ambas reformas debían aplicarse a partir del 27, no del 30. En otras palabras, enmendaba la plana a sus senadores. Luis Alcalde, dirigente nacional de Morena, de inmediato obedeció las órdenes de la presidenta y declaró que más allá de lo que resolviera el Congreso, ningún morenista podría reelegirse ni heredar el puesto desde ya. Después
las iniciativas se turnaron a la Cámara de Diputados y luego del regaño de la presidenta y de la dirigente de Morena, pues todos pensamos por segunda ocasión que los legisladores iban a retractarse y a declarar, a adelantar la entrada en vigor de las modificaciones. Pero nada, una vez más, la alianza oficialista no consiguió llegar a un acuerdo y al final aprobaron la reforma con la modificación que se hizo en el Senado para que inicie en el 30. O sea que ignoraron a la presidenta. Y esto, pues, es grave por muchas razones. En primer lugar, porque hace parecer que los legisladores se están dando un sexenio más para poder reelegirse e incurrir en prácticas de nepotismo. En segundo lugar, porque por mucho que se pretenda negarlo, los diputados y senadores debilitaron a la presidenta en un momento en que sí se necesita una figura presidencial y un liderazgo fuerte. Y en tercero, porque resulta absurdo que durante 6 años se aprobaran las iniciativas más disparatadas de López Obrador sin moverle una sola coma y ahora cuando la presidenta manda 2 propuestas necesarias, razonables y democráticas, le den la espalda. Así es que estamos en un mundo al revés, donde los opositores apoyan a la presidenta y sus correligionarios le dan la espalda, donde no se critica la reforma judicial, la desaparición de organismos autónomos, la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, pero sí se pospone el fin de la reelección y el nepotismo, y donde el oficialismo hace un llamado a la unidad nacional, pero vota en contra de sus propios proyectos. Yo soy Adela Micha.